Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de cómo se está reaccionando en China frente a la última ola de protestas en los Estados Unidos. Bueno, supongo que todos estáis al corriente del conflicto que se ha montado en el país norteamericano por la muerte de George Floyd, aunque este es un problema que viene de mucho antes. Pero en este vídeo vamos a analizar los comentarios de los internautas chinos en las noticias relacionadas con este caso y también veremos cómo ha sido la reacción del gobierno chino, que yo creo que es bastante significativa si tenemos en cuenta toda la campaña de ataques y denuncias que le vienen dedicando Trump y los suyos desde hace ya tiempo. Bien, pues vamos con las reacciones de los internautas chinos. Los primeros comentarios que os vamos a mostrar son los más votados, los más populares de una noticia que mostraba el vídeo en el que vemos al policía con la rodilla sobre el cuello de George Floyd. El comentario con más me gusta de esta noticia dice 故意杀人罪, que podríamos traducir como homicidio intencional. Este comentario lleva un signo de interrogación, pero en otras noticias también nos hemos encontrado a usuarios que denuncian la clara intención del agente de policía de infringir un daño fatal sobre el detenido. Yo creo que este es un hecho incuestionable, pero algunos medios occidentales han dado muchos rodeos a la hora de hablar de ello y esto ha hecho que algunos internautas chinos llamen la atención sobre su doble rasero. De hecho, el segundo comentario con más votos habla precisamente de lo diferente que ha sido la cobertura de esos medios sobre las protestas en Hong Kong y las protestas en los Estados Unidos, porque los medios de comunicación occidentales han denunciado continuamente y de forma muy enérgica la violencia policial en Hong Kong, muchas veces obviando la violencia ejercida por los manifestantes, pero lo cierto es que en Hong Kong durante todo este tiempo, que ya acumulamos muchos meses de protestas, no hemos visto ningún caso tan escandaloso como este. Es más, desde mi punto de vista, y esto ya es una valoración personal que hago a partir de los medios de comunicación chinos que hemos revisado, diría que el debate sobre el doble rasero de los medios de comunicación occidentales supera al debate sobre el problema del racismo en los Estados Unidos. Esto está en todas partes y sobre todo, como venimos diciendo, en clave de comparación con Hong Kong. El tercer comentario dice que esto es normal en los Estados Unidos y en el cuarto más votado ya hay una referencia al imperialismo. Este ya es un poco más faltón, contiene términos que no vamos a traducir para no herir la sensibilidad de nadie, pero viene a preguntarse, ¿este es el país de las libertades al que tantos otros siguen? Bueno, en realidad no dice seguir, sino más bien obedecer y de forma un tanto humillante. Porque claro, desde China es bastante más difícil olvidar que gran parte de Europa y América forman parte del imperio de los Estados Unidos. Y que sí, que desde España muchas veces se critica a los Estados Unidos, pero a la hora de la verdad nunca se hace nada serio para castigarlo por sus continuos abusos. Dicho de otro modo, desde Occidente muchas veces se nos advierte diciendo es que en China vivís bajo una dictadura, pero muchos chinos os dirían ¿y vosotros vivís bajo un imperio? El 29 de mayo se publicó una noticia sobre la llegada de fuerzas militares para controlar las protestas. Eso es, se trataba de 500 soldados asignados a diferentes localidades, entre ellas Minneapolis, y aunque la cosa más tarde empeoraría, este despliegue llamó bastante la atención a los chinos. De hecho, el comentario más votado de esta noticia, con más de 20.000 me gusta, ¿qué es lo que dice Lele? 这就出动军队镇压了. Que podríamos traducir como ¿ya han sacado a los militares para reprimir? Bueno, eso no es todo el comentario, luego vuelve a insistir en el doble rasero de los medios occidentales sobre estas protestas y las de Hong Kong. Y estas referencias nos las vamos a encontrar en todas estas noticias. Claro, hay que tener en cuenta que en Hong Kong no se ha llegado a ese nivel de despliegue de fuerzas militares. Es que las muy pocas veces que se ha involucrado el ejército chino ha sido para limpiar los desperfectos. Pero ¿cuántas veces nos han advertido nuestros medios de comunicación de que estaba el Ejército Popular de Liberación de China a punto de entrar a liarla en Hong Kong? A esta mera posibilidad se le ha dado tanta publicidad, se ha hecho tanta propaganda con ella, que estoy seguro de que muchos se han convencido ya de que el ejército chino ha entrado varias veces en Hong Kong para imponer orden. Y es que así funciona la propaganda, con medias verdades que se repiten infinidad de veces hasta que la gente las acepta como hechos. El segundo comentario insiste en lo mismo, en la velocidad con la que ha intervenido el ejército de los Estados Unidos. Y el tercero y cuarto hablan de los derechos humanos. Porque os lo creáis o no, la muerte de George Floyd ha escandalizado a los chinos por su crueldad. Estamos hablando de acabar con la vida de una persona frente a las cámaras y con total impunidad. ¿Que en la China actual ocurren cosas peores? Puede ser, pero no de forma tan descarada. En China también hemos visto muchas noticias sobre el lado violento de las protestas. Eso es, y en una de estas noticias, con un vídeo muy famoso de uno de los primeros edificios en llamas, el comentario más votado hace una reflexión bastante significativa sobre el valor de la democracia en los Estados Unidos. Y viene a decir que los propios Estados Unidos destruyeron ese valor desde el
momento en el que apoyaron a los manifestantes violentos de Hong Kong. Y esto es algo de lo que algunas voces vienen advirtiendo desde hace tiempo, porque ese mismo doble rasero que venimos comentando en la práctica ha legitimado el uso de la violencia en la arena política. Porque si los manifestantes de Hong Kong que han estado utilizando la violencia de forma sistemática, que eran muy poquitos, una minoría pero muy ruidosa, han estado haciendo lo que les da la gana con el beneplácito y el apoyo de los Estados Unidos y de los medios de comunicación afines a estos, ¿por qué no van a hacerlo los propios estadounidenses que tengan un problema con el gobierno? Pero claro, una vez que eso ocurre, ahí entra de nuevo el doble rasero. Los que protestan ya no son defensores de la libertad y la democracia. ¡Qué raro! Los medios empiezan a titubear, a dar rodeos a la hora de escribir titulares y análisis. Y para cuando te das cuenta, los manifestantes ya solo son una horda de delincuentes o terroristas, cuidado. Y yo me pregunto, ¿dónde está toda esa valentía, toda esa inventiva, esa imaginación que tienen los medios de comunicación a la hora de informar sobre los problemas de China? Porque cuando se habla de las crisis de China, siempre está por ahí esa historia tan recurrente de gente luchando por la democracia versus gobierno autoritario. Y los periodistas nunca escatiman en términos como dictadura, totalitarismo, opresión, etcétera, etcétera. Pero con los Estados Unidos, no sé, hay otro rollo, ¿eh? Yo me pregunto, ¿qué tipo de régimen criminalizaría a los antifascistas? Que sí, que también se hace crítica, que hay libertad de expresión, al contrario que en China, bla, bla, bla. Ya, pero ¿cuántos países occidentales van a proponer sanciones contra los Estados Unidos? Pero no todos los chinos defienden las protestas contra el racismo. Y de hecho, en algunos vídeos que se han compartido mucho sobre los saqueos que se han producido en algunas ciudades, ha habido comentarios un tanto cuestionables. Del tipo, es que hay cierta gente que solo quiere robar. Pero este racismo en parte también responde a los estereotipos que han llegado a China desde los Estados Unidos, a través de películas, series, música, etcétera, etcétera. Yo esto lo he visto con mis estudiantes chinos de español que a veces me dicen, es que los negros hacen esto, es que los negros hacen lo otro. Y yo les pregunto, pero vosotros, ¿cuándo habéis visto un negro en vuestra vida? Porque en este país hay muy poquitos. Y es que la mayoría de lo que te cuentan viene del imaginario popular. Yo cuando era estudiante en la Universidad de Wuhan tenía unos cuantos compañeros negros venidos de África. Ya os dije que me ayudaron un montón en mi primera etapa allí. Y más allá del color de su piel y de las connotaciones que ello tiene en cantidad de países, yo creo que no tenían mucho en común con los negros de los Estados Unidos. Pero mucha gente en Wuhan cuando los veía se imaginaba directamente a un gángster del Bronx. China también tiene una capa de racismo puramente local que, como ya os he explicado en otras ocasiones, responde a la tradicional preferencia por la piel clara, cosa que afecta sobre todo a las mujeres, ¿eh, Lele? Pero los hombres pueden ser morenos sin ningún problema. De hecho, el tío de Lele es súper moreno, casi negro en verano, y a veces le hacen alguna que otra broma, pero no se enfada. Digamos que es un racismo más blando, que tiene sus implicaciones graves, pero que no suele ir acompañado de agresiones directas tan graves como la que estamos comentando hoy. Por ejemplo, en China es bastante más difícil que vayas por la calle y alguien te diga negro de o te agreda porque sí. Pero luego te puedes encontrar con que a lo mejor no te dan trabajo por el color de tu piel. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores de China también ha hecho su aportación. Sí, entre otras cosas, ha dicho que la discriminación racial es una enfermedad crónica en los Estados Unidos y ha pedido al gobierno de Trump que respete los derechos de las minorías. Y esto, por lo que he visto en las redes sociales más populares en Occidente, ha sentado bastante mal. Algunos han dicho, ¿y qué pasa con la minoría china de los uigures y los centros de reeducación? Claro, pero es que en China la crisis de los uigures no se interpreta en términos de conflicto étnico o racial, como os cuentan muchos medios occidentales. Aquí el gobierno y mucha gente también lo ve como un problema de fundamentalismo religioso y yihadismo. Y claro, si hablamos de yihadismo, a los chinos la solución de su país les parece bastante más aceptable que la guerra contra el terror de los Estados Unidos, que lleva ya un montón de años en marcha y ha causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados en todo el mundo. Y además con los uigures ha ocurrido lo mismo que con Hong Kong, que muchos medios de masas en Europa y América han legitimado el uso de la violencia por algunos de sus grupos y han obviado prácticas terroristas que no permitirían en sus países. De todos modos, a mí me parece que en estos momentos en China hay cierto aire de revancha con todo esto, que a su vez está relacionado con la gestión de la crisis del coronavirus. Porque cuando comenzó la epidemia en China, algunas voces en los Estados Unidos aseguraban que estas eran cosas que afectaban solo a los países autoritarios y en vías de desarrollo. Y cuando se dieron cuenta de que esto no era así, pasaron a la tesis de que China les había engañado. Que no es más que una excusa
excusa para que sus líderes políticos se libren de toda responsabilidad. Pero es que además en este último año el gobierno de los Estados Unidos ha atacado de 1000 maneras a China. No olvidemos que todavía sigue en marcha la crisis de Huawei, que no sé yo cómo va a acabar. Porque por muchas historias que os cuenten en los medios de comunicación, la verdad es que la jefa de finanzas de Huawei e hija de su fundador está secuestrada en Canadá. Eso básicamente es un secuestro disfrazado de juicio. Pero desde el punto de vista del derecho internacional tiene una legalidad muy cuestionable. Entonces, aunque es muy posible que las agresiones contra China continúen, con la situación que hay ahora en los Estados Unidos por el problema del racismo y la gestión del coronavirus, es posible que al tío Sam se le bajen un poco los humos y aparque esa actitud de juzgar continuamente a China desde esa posición de superioridad moral. Y seguramente eso es algo que muchos aquí agradecerán. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!